Hola a todos. Hoy vamos a hablar del trastorno límite de personalidad. Este trastorno también es conocido como trastorno borderline o trastorno por desregulación emocional. Si me preguntan a mí, yo preferiría decirle trastorno por desregulación emocional porque es un término más descriptivo, más específico, menos juicioso sobre el tema. ¿Por qué elegimos concretamente este diagnóstico? Entre los suicidios, el 40 al 65% ocurre entre personas que tienen un trastorno de personalidad. Entre los trastornos de personalidad, el trastorno límite, que lo vamos a resumir de ahora en más como TLP, es el que más está asociado con conductas suicidas. Y entre estos pacientes, el 8 al 10% cometen suicidio. Más del 75% por lo menos tienen intentos, y entre el 70 y el 80% se autolesionan. Ahora bien, ¿cuáles son los criterios o qué define al trastorno límite de personalidad? Vamos a hablar ahora entonces de los criterios diagnósticos. El trastorno límite de personalidad está definido por 9 criterios. Si uno tiene 5 de esos 9, ya cumple con todos los necesarios como para hacer el diagnóstico. El primero es la inestabilidad afectiva, con una notable reactividad del estado de ánimo. Pueden tener mucha ira, sentimientos crónicos de vacío, conductas o intentos o amenazas suicidas recurrentes o automutilaciones. A veces también tienen relaciones interpersonales muy inestables. Suelen tener mucha impulsividad, suelen actuar sin pensar mucho, eso quiere decir impulsividad. Muchas veces hacen esfuerzos muy frenéticos para evitar un abandono real o imaginado. A veces no saben bien quiénes son, qué quieren en su vida, cómo se proyectan en el futuro, entonces tienen problemas de identidad. Y a veces pueden ser como muy desconfiados con los demás o analizar mal la información, y eso es lo que se entiende como a veces decimos nosotros ideación paranoide. Lamentablemente, en el pasado, si uno recibía este diagnóstico, era una mala noticia, era igual a caos. Antes no había un tratamiento claro, eran pacientes que giraban mucho por todo el sistema de salud, pasaban por muchos tratamientos psicológicos y psiquiátricos sin grandes resultados. ¿Qué pasó luego? Por suerte apareció esta señora que se llama Marcia Linehan. Marcia Linehan es una psicóloga norteamericana que desarrolló el tratamiento que al día de la fecha tiene más evidencia científica para ayudar a estos pacientes. Y por suerte andan muy bien con este tratamiento. Marcia Linehan cuenta en una entrevista en el New York Times sobre su experiencia con este trastorno, su experiencia personal, porque ella misma lo sufrió, fue diagnosticada con esto, pasó por varias internaciones, por muchos psicofármacos, y entonces esto le da como una autoridad especial porque no solo desarrolló el tratamiento que más evidencia científica para estas cosas tiene, sino también porque ella misma ha sido paciente y sufrió las consecuencias de este problema. Me animo a decir que la genialidad de Marshall Linehan estuvo, entre otras cosas, pero principalmente en descubrir cuál es el factor común. ¿Qué tienen en común todos estos síntomas y todos estos pacientes? Y esto es la desregulación emocional. Es decir, que son personas muy sensibles, muy emocionales, que las cosas los afectan mucho. Lo que quiere decir es que estos pacientes tienen emociones intensas. Si una persona que no cumple con los criterios para este trastorno se expone a un estímulo normal, tiene una emoción que sube hasta un determinado punto y en unos pocos minutos baja a la línea de base. Las personas con trastorno límite de personalidad, ante un estímulo normal, tienen emociones que llegan más alto y demoran más en llegar a la línea de base. Y además, en el pico de esas emociones ocurren los problemas que nosotros estuvimos describiendo, problemas que muchas veces tienen la función de generar alivio, calmar o intentar resolver de alguna manera el intenso malestar que están sintiendo. A partir de aquí, ella desarrolló la terapia dialéctico-conductual,
que nosotros le decimos DBT por su nombre en inglés, que es Dialectic Behavioral Therapy. Es una terapia que consiste justamente en un entrenamiento en habilidades para regular estas emociones y todos los problemas asociados con la misma.